Buenas tardes. Bien, esta es nuestra cuarta y última sesión de reglamento de predios. Como ustedes habrán visto, hemos estado analizando artículo por artículo de la parte que se nos ha encomendado. Ahora vamos a continuar para que nos alcance el tiempo. Vamos a comenzar con el tema de la inscripción de jurisdicción. ¿Ok? La inscripción de jurisdicción, que es el artículo 90 del reglamento de inscripciones del registro de predios. Veamos el artículo. Perdón. En principio el artículo dice: la inscripción de la jurisdicción distrital de un predio se efectuará alternativamente en mérito A, y nos da tres posibilidades o tres diferentes documentos mediante los cuales nosotros podemos inscribir la jurisdicción: resolución municipal, certificado de jurisdicción, otros, dice, según las disposiciones especiales vigentes. Inscrito en la resolución o certificado de jurisdicción, cualquier cambio posterior se sujetará a lo previsto en el párrafo siguiente, salvo el caso en que el mismo esté sustentado en una ley posterior que haya creado un nuevo distrito. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué momento va a proceder la inscripción de la jurisdicción? ¿Mediante una resolución municipal? ¿Mediante un certificado? ¿O en alguna otra norma especial? ¿Cierto? Aquí comienza, por así decirlo, nuestra labor. Saber en qué momento vamos a aplicar esta norma y en qué momento vamos a aplicar cada uno de los literales que nos indica la norma. ¿Ok? Veamos. Esta segunda parte la vamos a dejar para el final. Decimos nosotros, este artículo regula en realidad los siguientes supuestos. Disculpen si no entramos al tema de qué es la jurisdicción, elementos de la jurisdicción. Estamos básicamente en un tema de procedimiento, por así decirlo. ¿En qué sentido el procedimiento? De que queremos inscribir nosotros un documento, ¿ok? Queremos inscribir la jurisdicción, es decir, el ámbito en el cual le corresponde un determinado predio. ¿Ok? ¿Ámbito qué? Ámbito distrital. ¿Ok? La jurisdicción aquí está referida dentro de un ámbito distrital. Consecuentemente, nosotros vamos a determinar a qué distrito le corresponde este predio. ¿Ok? Esa es la premisa. ¿Por qué? Porque si queremos dar un concepto de jurisdicción, hay muchos. El relativo al tema que nos atañe está entendido como un ámbito territorial, ¿cierto? Sobre el cual la autoridad ejerce sus funciones o su competencia. ¿Okay? Si queremos dar un concepto a grosso modo, ¿cierto? Ámbito territorial, básicamente. Pues bien, cuando nace un predio, el requisito indispensable para inmatricularlo o para abrir una partida independizada es un certificado de jurisdicción. ¿Cómo determinamos la jurisdicción de un predio? Cuando hacemos una habilitación urbana, pedimos en estos momentos el FUJU, la resolución que aprueba la habilitación urbana, y vamos a solicitar también que se presente un certificado de jurisdicción. No. En el momento que se inmatricula un predio, supongamos que sea, por ejemplo, a consecuencia de una habilitación urbana, ¿qué puede suceder? Sucede pues que quien emite ese FUJU, ese formulario único de habilitaciones urbanas, es la municipalidad en la cual se tramitó todo este procedimiento municipal, todo este procedimiento administrativo. Consecuentemente, la municipalidad está asumiendo la jurisdicción de ese predio y no será necesario pues presentar un certificado de jurisdicción. Pues bien, entonces, un predio nace con una jurisdicción no a consecuencia de algunos de los documentos que hemos mencionado, no, sino nace a consecuencia de un documento determinado. En el caso de una habilitación urbana, por ejemplo, de su FUJU o de la resolución que declara esta habilitación urbana. Puede suceder también que estemos subdividiendo un predio, ¿cierto? ¿Será necesario presentar el certificado de jurisdicción o la resolución de jurisdicción? No. Bastará únicamente con presentar la documentación que corresponde a ese trámite, ¿ok? La documentación que corresponde a ese trámite, y se va a independizar la partida registral correspondiente a ese predio. Pues bien, bajo esa premisa,
nosotros decimos, ¿qué pasa? Tengan en cuenta que nuestro registro tiene más de 100 años y se han ido con el transcurso del tiempo creando distritos. Es más, los procesos de calificación, los procesos de inscripción no eran los mismos. Entonces, podía suceder y sucedía y se sucedió o se dio en el transcurso del tiempo del proceso de inscripciones que en la partida registral no aparecía registrada la jurisdicción al cual corresponde el predio, ¿cierto? Tenemos un predio X y físicamente a lo mejor sabemos dónde está ubicado, pero de acuerdo a sus antecedentes registrales no se establece ningún tipo de jurisdicción, o en otras palabras, no se establece a qué distrito pertenece este predio, ¿ok? Esta es la primera situación que se puede presentar, ¿ok? Cuando en la partida registral no aparece registrada la jurisdicción. Pues fácil, si el predio o la partida registral en la cual está inscrito el predio no aparece la jurisdicción, es decir, al distrito al cual pertenece este predio, fácil, nosotros podemos presentar nuestro certificado de jurisdicción, ¿ok? Nuestro certificado de jurisdicción o la resolución. ¿Emitido por quién? Por la municipalidad distrital correspondiente, ¿cierto? En esta primera situación no va a haber ningún tipo de problema. La partida registral o en la partida registral no aparece registrada la jurisdicción. No hay jurisdicción, ¿ok? Y tampoco hay ningún documento mediante la cual la municipalidad se haya pronunciado. Llámese certificado de numeración, certificado de nomenclatura, o a lo mejor una resolución de subdivisión, etc. Como no hay nada, supuestamente ninguna municipalidad asumió competencia respecto de esa área, por así decirlo. Entonces, como este predio inscrito en esta partida registral no tiene inscrita una jurisdicción, ¿cómo podemos nosotros inscribirla? Bastará únicamente con el certificado o la resolución de jurisdicción. ¿Emitida por quién? Por la municipalidad distrital competente, ¿ok? Entonces, en esta primera situación nosotros no vamos a tener ningún tipo de inconveniente y se puede fácilmente determinar qué documento vamos a presentar. Una segunda situación que se puede presentar es que aparece inscrita la jurisdicción, ¿ok? Aparece inscrita la jurisdicción. Este es el caso que lo estamos denominando como rectificación de jurisdicción. Tenemos nuestra partida registral, ¿okay? Tenemos nuestra partida registral y sucede que en la partida registral, por ejemplo, nuestro predio está ubicado en el distrito de Miraflores, ¿ok? En el distrito de Miraflores. Ojo, la ubicación del predio a lo mejor se dio por un certificado de jurisdicción, ¿ok? O puede suceder que en el transcurso de la historia, estos antecedentes registrales, se inscribió un certificado de numeración o una nomenclatura, ¿ok? O una nomenclatura. Entonces por ahí decimos, ajá, este predio corresponde a una jurisdicción determinada. ¿Y qué se solicita? Un cambio de jurisdicción. ¿Por qué decimos un cambio de jurisdicción? Porque se nos presenta en esta segunda situación un certificado de jurisdicción, pero emitido por otra municipalidad distrital. Supongamos, para un ejemplo, San Isidro. Supongamos San Isidro. Ajá, aquí ya surge un pequeño conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el antecedente registral ya aparece una municipalidad distrital mediante la cual se ha establecido la jurisdicción
o a la cual pertenece ese predio. No obstante eso, a la fecha se nos está presentando un nuevo certificado de jurisdicción, pero emitido por otra municipalidad distrital. Para el ejemplo, San Isidro. ¿Qué se pretende entonces con esto? Solicitar un cambio de jurisdicción. Pero los cambios de jurisdicciones no se dan de esta forma. ¿Ok? Y justamente la segunda parte del artículo es de aplicación para esta segunda situación, donde dice: es inscribible la rectificación de jurisdicción a solicitud de la municipalidad a favor de quien se resolvió un conflicto de competencia, acompañando cualquiera de los documentos que dan mérito para inscribir la jurisdicción, certificado o resolución, y la copia certificada de la resolución judicial correspondiente. ¿Ok? Entonces, este conflicto de competencia, tiene que ser resuelto ¿por quién? Por la autoridad judicial. Una vez que es resuelto por la autoridad judicial, copia certificada de esa resolución judicial que rectifica la jurisdicción municipal, más el certificado o la resolución de jurisdicción, vamos a recién nosotros poder realizar el cambio de jurisdicción. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado acá, porque acá la premisa del caso es: tengo mi partida registral, la cual aparece ya una municipalidad determinada, y se pretende rectificar o cambiar la jurisdicción de ese predio. La pregunta que nos hicimos inicialmente: ¿bastará con presentar el certificado de jurisdicción? No, es necesario también, ante este conflicto de competencia, que sea resuelto por la autoridad jurisdiccional. ¿Ok? Que sea resuelto por la autoridad jurisdiccional, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya nos estamos enfocando el sentido de este artículo, cuando nos determina la documentación que tenemos que presentar. ¿Ok? ¿Qué otra figura se nos puede presentar en este tema de la jurisdicción? La tercera figura que se nos puede presentar es el cambio de jurisdicción, pero a consecuencia de un distrito nuevo. Esto sí se da a lo mejor frecuentemente, pero nosotros ya lo tenemos ubicado, ¿cierto? Por ejemplo, un predio ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Sabemos que parte del distrito de San Martín de Porres, o parte de su territorio, se cedió para la creación de otro distrito, Los Olivos, ¿cierto? Entonces aquí fácilmente estos certificados, ¿ok? Estos certificados podemos inscribirlo, bastará para hacer el cambio de jurisdicción por creación de un nuevo distrito únicamente con el certificado de jurisdicción o con la resolución de jurisdicción. ¿Hay conflicto de competencia? No, porque por ley se crearon o se creó este nuevo distrito. Caso parecido sucede La Victoria y San Luis, ¿cierto? Parte no todo, parte de este distrito pasó a formar parte del distrito de San Luis. ¿Ok? Entonces, con la creación de un nuevo distrito, nosotros ¿qué hacemos? Procedemos a la actualización prácticamente de este predio, inscribiendo la jurisdicción a la cual corresponde, ¿cierto? Entonces, ahora sí ya tiene sentido el artículo que hemos dado lectura, ¿cierto? Ahora sí tiene sentido cuáles son los documentos que nosotros debemos de presentar y ante qué situación. En el primer caso y en el segundo caso no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? Bastará con nuestro certificado o resolución de jurisdicción. En el segundo caso, ya cuando hay un conflicto, ahí sí será necesario presentar la resolución judicial y el certificado o resolución de jurisdicción. ¿Ok? Bien, continuemos.
La nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? En realidad la inscripción de la nomenclatura vial, es asignar una denominación determinada a una vía pública, ¿cierto? Esa es la nomenclatura. Nuestro frente está ubicado frente a una avenida, inicialmente con la habilitación urbana Avenida 1. Con el devenir de tiempo, la municipalidad asigna una denominación determinada a estas avenidas, calles o jirones, ¿cierto? Y pues necesitamos actualizar también nosotros esta situación, ¿cierto? Ya. ¿Y a mérito en qué entonces hacemos este cambio de denominación de la nomenclatura? Porque de todas maneras, cuando se inscribe una habilitación urbana, en el caso de una urbanización regular, por así decirlo, o cuando se inscribe un plano de trazado y lotización, en el caso de predios que se encuentran bajo la competencia de COFOPRI o de las municipalidades provinciales, son los planos de trazado y lotización. Casi siempre ellos utilizan una denominación bastante genérica, ¿cierto? En ese ámbito, Avenida 1 o calle 5, 6 o B o vereda, ¿cierto? Y le dan una denominación determinada. Pues bien, con el devenir de tiempo, con el transcurso del tiempo, estas denominaciones de las vías van tomando una denominación determinada que da la municipalidad distrital. ¿Ok? Que da la municipalidad distrital. Pues bien, sabemos que como nacen, se producen modificaciones con el transcurso del tiempo. ¿Qué documentos necesitamos para inscribir esta nomenclatura o este cambio de nomenclatura? Dice la norma, la inscripción de la nomenclatura vial se efectúa en mérito a la resolución o al certificado de nomenclatura expedidos por la municipalidad distrital respectiva. ¿Ok? Tanto el certificado, la resolución de jurisdicción, como el certificado o la resolución de nomenclatura son documentos administrativos emitidos por la municipalidad correspondiente. ¿Ok? Son documentos administrativos. Y aquí podemos decir, la nomenclatura es el acto administrativo por el cual se consignan nombres o denominaciones a las avenidas, jirones, calles, pasajes, etc. ¿Qué casos se nos pueden presentar con este tema de la nomenclatura? A priori, aparentemente es un tema sencillo, ¿cierto? Tengo mi nomenclatura actual plasmada en mi certificado de nomenclatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy al registro públicos, presento mi certificado y lo inmediato sería que se inscribe esa nomenclatura. Pero a veces esto se torna realmente en un problema. ¿Por qué? Porque a veces el administrado recurre a la municipalidad, solicita su certificado de nomenclatura, pero cuando se lo dan, no tenemos a lo mejor el suficiente recato para ver que entre este certificado de nomenclatura y los antecedentes registrales tiene que haber una forma de poder relacionarlos. Ejemplo, en nuestros antecedentes registrales, nuestro predio está determinado como Manzana K, lote 1, supongamos de la urbanización Buenaventura. Pues bien, cuando se nos otorga el certificado de nomenclatura, resulta que lo expiden e indican el predio ubicado en la avenida José Gálvez,
número 11.5, tiene como nomenclatura vial, y repiten, Avenida José Gálvez. ¿Cierto? Pues bien, la pregunta es, ¿cómo con estos datos del certificado de nomenclatura y los datos que aparecen en la partida registral, en los antecedentes registrales, voy a poder relacionar que se trata del mismo predio y el lugar de la inscripción? Muy difícil porque no hay conexión entre ellos, ¿cierto? No hay una forma de poder conectarlos y saber que efectivamente le corresponden esos datos al predio inscrito en esta partida registral. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este certificado de nomenclatura tenga adecuación con los antecedentes registrales. Lo óptimo sería, efectivamente, el predio ubicado en la avenida José Gálvez, el predio ubicado en la manzana K, lote 1, tiene como nomenclatura vial la avenida José Gálvez, ¿cierto? Ajá, ya sabemos que se trata del mismo predio. Y ahora sí podríamos escribir la nomenclatura sin ningún problema. Es más, ya supongamos que no se consigne esta nomenclatura inicial de manzana y lote, pero en este certificado de nomenclatura podría aparecer el número de la partida registral. El predio inscrito en la partida registral número tanto se encuentra ubicado con frente a tal avenida. ¿Cierto? Bastarán estos dos datos para que nosotros sin ningún tipo de problema podamos escribir el certificado de nomenclatura, porque ya tenemos una forma de relacionarlos. ¿Cierto? Algo que parece tan sencillo, en algunas ocasiones sin querer se nos puede complicar. Entonces, a partir de ahora, cuando tengamos nuestro certificado de nomenclatura, antes de salir a la municipalidad, ver que tenga los datos con los cuales lo pueda relacionar con los antecedentes registrales. Porque caso contrario, ya sabemos que este acto de ser presentado de esta manera va a ser observado por los registros públicos. ¿Ok? Bien. Otro pequeño caso. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede si yo tengo la documentación que corresponde a una declaratoria de fábrica? ¿Ok? Y en el plano de ubicación y en el plano de distribución, en ambos planos, se grafica que el predio tiene como frente a la avenida Julio Cetello. No obstante, que en los antecedentes registrales este predio tiene como frente a la avenida 1. ¿Cierto? Aquí también hay una inadecuación, ¿cierto? Hay una inadecuación porque no me están consignando el mismo frente en los antecedentes registrales. Pero aquí existe un dato importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede suceder que en el cuadro de datos de ubicación del predio me hayan consignado efectivamente la ubicación correcta. Por decir, la misma ubicación que habíamos hablado anteriormente, que este predio aparece ubicado en la manzana K, lote 1, tal como aparecen los antecedentes registrales. Entonces, a partir de aquí puedo decir, ¿se trata del mismo predio? Sí, porque me está dando su nomenclatura de manzana y lote. A pesar de que me están consignando su nomenclatura actual, ¿puedo yo decir que el predio es diferente? No, porque yo puedo determinar con otros elementos adicionales que efectivamente se trata del mismo predio. Pregunta: a consecuencia de que se consignen estos datos, ¿tendré que realizar yo la inscripción de esta nomenclatura? No. ¿Por qué? Porque la nomenclatura solo se inscribe con resolución
o con el certificado correspondiente. ¿Ok? En este supuesto, ¿podrá el registrador admitir esta declaratoria de fábrica e inscribirla? A priori yo creo que sí. ¿Por qué? Porque con la declaratoria de fábrica, que es lo que estamos inscribiendo, básicamente lo que vamos a inscribir es la edificación y la distribución de ambientes, ¿cierto? La distribución de ambientes. Entonces, si los datos que obran en el plano de ubicación y plano de distribución calzan correctamente con los antecedentes registrales, creo yo que no habría o no tendría sentido observarlo solicitando que se varíen los planos. ¿Por qué? Porque fácilmente puedo determinar que se trata del mismo predio. Repito, a consecuencia de haber consignado este dato, ¿vamos a modificar la nomenclatura del predio? No, no es un documento idóneo. Y esto no debería ser obstáculo para que se pueda inscribir la declaratoria de fábrica, ¿cierto? Desde mi punto de vista, al menos, creo yo que no sería un punto materia de observación. Tengan en cuenta que aquí inscribimos la fábrica, distribución de ambientes, área techada y ocupada y otros datos técnicos, pero no estamos abriendo una nueva partida, no estamos modificando la ubicación del predio, ¿okay? No estamos variando su nomenclatura vial a la inscrita, ¿okay? Básicamente con la declaratoria de fábrica estamos inscribiendo áreas techadas y distribución de ambientes. Consecuentemente podría accederse con esta documentación para la inscripción de la fábrica. Cosa diferente o situación diferente con relación a la independización. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo pretendo independizar ese predio matriz? Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una independización por reglamento interno o pretendo a lo mejor tal vez subdividir el predio. ¿Esto qué va a acarrear? La independización con reglamento interno y la subdivisión. ¿Qué va a acarrear registralmente hablando? La independización, ¿cierto? Consecuencia lógica, la creación de una partida registral, ¿cierto? ¿Y con qué datos van a hacer esta partida registral? Ajá, acá sí tenemos que tener en cuenta algo importante. ¿Por qué? Porque supongamos que en la partida matriz, ¿ok? En la partida matriz nos dice frente, vamos a seguir con la avenida 1, frente con la avenida 1, perdón, disculpen por favor. Si en la partida matriz indica como frente la avenida 1, lo lógico es que si este predio se está subdividiendo, también consignemos cada sublote con su respectivo frente de acuerdo a los antecedentes registrales. Pero ¿qué pasa si en la memoria y en el plano de subdivisión consignan la actualización de esa vía y me consignan como Avenida Javier Prado? Como Avenida Javier Prado. Ajá, ya me están variando aquí la jurisdicción. Como quiera que voy a abrir o crear una partida registral, si usted considera de que la nomenclatura que se va a consignar en estas partidas que se van a independizar es la de Avenida Javier Prado, señor, entonces presente usted su certificado o resolución de nomenclatura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Supongamos en nuestro mundo imaginario que no queremos presentar el certificado de nomenclatura porque perdemos mucho tiempo
porque el trámite en la municipalidad demora, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos adecuar la información a los antecedentes registrales, lo que implica, por supuesto, variar plano de independización y variar la memoria de independización, ¿cierto? Dependiendo del acto que se pretenda inscribir. ¿Okay? Vean la diferencia entre la inscripción de una fábrica y la inscripción en la independización con relación a la figura de la nomenclatura. El proceder va a ser diferente. ¿Por qué? En el caso de la fábrica no va a afectar, ¿cierto? No afecta los antecedentes registrales. Acá sí. ¿Por qué? Porque estamos creando nuevas partidas, ¿cierto? Estamos creando una partida registral a consecuencia de esos actos. ¿Sí? Siendo una figura tan relativamente sencilla, por utilizar un término, vean que a veces nos puede sin querer complicar el trámite de una inscripción. Continuamos. Ya hemos visto la jurisdicción, hemos visto también la nomenclatura. Ahora pasamos al tema de la numeración. ¿Qué dice el artículo 92? El artículo 92 nos indica: la inscripción de la numeración se realiza en mérito, igual que los casos anteriores, a la resolución o al certificado de numeración expedidos por la municipalidad distrital respectiva. ¿Quién asigna? ¿Quién tiene facultades para poder asignar la numeración correspondiente? La municipalidad distrital, en la cual se encuentra ubicado el predio. ¿Ok? La segunda parte, el segundo párrafo de este artículo nos indica: la inscripción de la fábrica no constituye acto previo para la inscripción de la numeración, salvo que se trate de numeración interna. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo tengo un predio y no tengo edificación sobre él, no voy a tener ningún problema en que la municipalidad distrital le asigne una numeración a este predio. ¿Ok? Le asigne una numeración a este predio. Pues bien, el predio no tiene ninguna edificación. ¿Será inconveniente, será obstáculo que no tenga edificación para asignarle una numeración? No. La municipalidad le otorgará la numeración correspondiente. Ajá. Pero ¿en qué casos entonces sí necesito tener edificación para poder asignar una numeración? En el caso de numeración interna. ¿Qué significa esto? De que yo tengo una edificación y la misma va a estar sujeta a lo mejor a un régimen. El ejemplo clásico, tengo pues una edificación con determinados departamentos o unidades exclusivas, si se quiere. Entonces aquí ya la municipalidad puede asignar una numeración interna. La típica departamento, por ejemplo, 101, 102, 103, etc. Igual en el segundo piso. Estas son numeraciones internas que asigna la municipalidad. Pregunto, unilateralmente, ¿yo podré consignar a la edificación que estoy realizando y denominar a estas unidades exclusivas con la denominación de departamentos y asignarle una numeración? La respuesta en este caso sería no. La respuesta sería no. ¿Y qué pasa si yo no quiero tramitar un certificado de numeración? Supongamos, yo no quiero tramitar un certificado de numeración interna. Pues bien, tendré que utilizar denominaciones genéricas. Denominaciones genéricas, como por ejemplo, unidad inmobiliaria número 1, ¿cierto? O sección exclusiva número 2. Por supuesto, la denominación uniforme, ¿no? Si todas son unidades inmobiliarias, a todas una numeración determinada. O por el contrario, si queremos otra denominación, le consignamos la denominación de secciones. ¿Ok? La denominación de secciones. Como ven ustedes, pues, cuando queremos utilizar una numeración interna, tiene que ser necesariamente con una edificación. Si no hay edificación, no se nos va a otorgar
la numeración interna. ¿Ok? No se nos va a otorgar la numeración interna. Y si en caso no tenemos ese certificado de numeración interna, ¿qué hacemos? Denominación genérica. Y con eso ya no nos complicamos la existencia. Y fácilmente pues podríamos lograr la inscripción del acto que estamos solicitando. ¿Ok? Creo que hasta aquí está claro estas tres figuras, la forma en que las vamos a inscribir, los, llamémoslo así, los percances que podemos tener en el camino. ¿Ok? Pero nada del otro mundo. Bueno, podemos agregar con respecto a la numeración, igual que es un acto administrativo mediante el cual la municipalidad distrital asigna numeración a un predio. ¿Y qué pasa con la numeración en los contratos de compra-venta? Compliquémonos un poquito la vida. ¿Qué pasa si hago un contrato de compra-venta? Supongamos, de acuerdo a mi antecedente registral, el predio está ubicado en la manzana L, lote 16, de la urbanización, un nombre cortito, X, ¿cierto? De la urbanización X. Perfecto. ¿Qué pasa si yo redacto mi contrato de compra-venta? Por supuesto con todas las formalidades de escritura pública y todo lo demás. Y resulta que aquí no indico pues ningún dato con relación a los antecedentes registrales, sino como quiera que el predio tiene numeración inscrita, digo, de acuerdo a mi contrato de compra-venta, te transfiero mi predio ubicado en la avenida General Garzón 111, ¿cierto? Número 1111. Pues bien, voy con mi contrato de compra-venta, presento a registros públicos mi contrato de compra-venta, ¿y qué es lo que me van a decir? Hay inadecuación. ¿Qué es lo que está vendiendo usted? Porque el predio tiene esta denominación, manzana L, lote 16, urbanización X y nada más. A lo mucho ubicado en el distrito de Jesús María. Y el contrato de compra-venta transfiere un predio ubicado en la avenida General Garzón, número 111, distrito de Jesús María. ¿Podríamos, de acuerdo a estos datos, poder determinar que se trata del mismo predio? Por supuesto que no. Creo yo que ningún registrador admitiría o continuaría con el proceso de calificación. Observaría para que se adecúen a los antecedentes registrales. O, caso contrario, si queremos, tendríamos que presentar nuestro certificado de numeración, ¿cierto? Y ojo, este certificado de numeración, para que pueda relacionar a estos dos documentos, tiene que tener tanto la dirección que aparece en nuestro contrato como la denominación de los antecedentes registrales. ¿Por qué? Porque si solamente ese certificado de numeración se refiere al predio así como está acá, ya vamos a seguir con el mismo problema. ¿Ok? Vamos a seguir con el mismo problema. Entonces necesitamos pues, presentamos nuestro certificado de numeración con los datos que relacionen tanto a la partida como al contrato de compra-venta, o aclarar esa escritura pública y consignar los datos relativos al predio conforme a los antecedentes registrales, y mejor aún si consignamos el número de la partida registral, en el cual se encuentra inscrito el predio, ¿cierto? Con esos datos ya podríamos relacionar de la mejor manera con los antecedentes registrales y lograr la inscripción, ¿cierto? La numeración interna, ya le hemos hablado. Y un tercer caso que se nos puede presentar a lo mejor y tener alguna duda es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando un predio, de acuerdo a los antecedentes registrales, ya aparece inscrita
su numeración, por ejemplo, predio ubicado en la Avenida República de Panamá, número 2211. ¿Ok? Y ahora nos presentan un certificado de numeración y nos dicen efectivamente predio ubicado República de Panamá y como numeración 2213 y 2215. ¿Ok? 2213 y 2215. ¿Qué hacemos? Incorporamos estas dos numeraciones a la ya inscrita, eliminamos o chancamos estas dos numeraciones nuevas y esta ya quedaría de lado y solamente en el antecedente registral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, este nuevo certificado o esta nueva numeración va a reemplazar a la inscrita. Va a reemplazar a la inscrita. Entonces, a partir de este momento que nos presentan el certificado, los antecedentes registrales o la partida registral va a figurar como numeración de acuerdo a este nuevo certificado. ¿Ok? De acuerdo al nuevo certificado. Esta la dejamos de lado y consignamos la numeración actual que nos está brindando la municipalidad. Salvo que en el mismo certificado se nos indique que adicionalmente ese predio tiene las siguientes numeraciones, ¿cierto? Pero esto tiene que ser expreso y debe constar en el certificado de numeración. De no consignarse absolutamente nada, se debe entender que esta es la nueva numeración que se le está asignando al predio. ¿Ok? Nueva numeración que se está asignando al predio. Simple y sencillo, ¿cierto? Entonces, para no tener problemas y poder saber este tema adecuadamente, ya sabemos cuáles son los posibles casos que se nos pueden presentar a consecuencia de este certificado de numeración. ¿Ok? En todo caso, lo recomendable cuando estamos elaborando un contrato de compra-venta, poner los datos siempre adecuándonos a los antecedentes registrales, identificarlos de esa forma, ¿vale? ¿Ok? Y en todo caso también la documentación complementaria. Dejamos de lado por un momento estos temas de jurisdicción, numeración y nomenclatura, a lo mejor agregando un pequeño dato adicional. ¿Dónde lo inscribimos? ¿Dónde inscribimos todos estos rubros? Todas estas figuras las inscribimos en el rubro B, referido a la descripción del predio, ¿cierto? Todo esto en el rubro B, descripción del predio, o descripción física del predio si quieren ustedes. ¿Ok? Ahora sí, cambiamos, dejamos el rubro B y nos vamos a los títulos de dominio, las transferencias de propiedad. ¿Sí? Las transferencias de propiedad. En términos genéricos decimos cuál es el contenido del asiento de inscripción de compra-venta o del asiento de inscripción de transferencia de forma genérica. Ese artículo nos indica, dice, en el asiento de inscripción de compra-venta se consignará la circunstancia de haberse pagado total o parcialmente el precio. En este último caso, se extenderá simultáneamente el asiento de inscripción de la hipoteca legal respectiva, salvo renuncia expresa, la cual se hará constar en el asiento de inscripción de la compra-venta. Asimismo, en su caso, se hará constar en el asiento si el precio fue pagado con dinero de terceros
En tal supuesto se aplica en lo pertinente lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Es decir, se dejará constancia también de este hecho. Independientemente del contenido genérico, del contenido genérico del asiento de inscripción a determinados datos que nos establece el reglamento de inscripción del registro de predio con relación a las transferencias, específicamente de la compra-venta, nos obliga al registrador a consignar la circunstancia de si se ha pagado totalmente el precio o parcialmente. ¿Por qué? Porque si el precio fue pagado totalmente, no vamos a tener acá ningún tipo de inconveniente, o en otras palabras no se nos va a presentar otra figura adicional. Pero ¿qué es lo que pasa si el pago realizado es parcial? Si el pago realizado es parcial, de acuerdo al Código Civil, en el momento que se inscriba la compra-venta, el registrador de oficio inscribirá la hipoteca legal por el saldo del precio. ¿Ok? De oficio, el registrador inscribirá la hipoteca legal por ese saldo del precio. ¿Ok? Bastante simple, ¿cierto? Me interesa que determinar si el precio fue cancelado, total o parcialmente. Si el precio es cancelado totalmente, no se me va a presentar ningún tipo de problema, por así decirlo. Por el contrario, ¿qué sucede si el precio fue pagado parcialmente? Acá sí aparece la figura de la hipoteca legal y de oficio el registrador, en el momento que inscriba la compra-venta, también inscribirá la hipoteca legal por el saldo del precio. La misma situación o parecida situación se presenta cuando el predio ha sido cancelado con dinero de terceros. Dejará constancia, ¿ok? Dejará constancia de este hecho en el asiento de inscripción. ¿Qué se nos puede presentar en este caso? Tengan en cuenta, como les dije al inicio, nosotros no vamos a hablar de conceptos, que es la hipoteca legal, que es la permuta, en términos macro. No es el tema primordial. El tema primordial es cómo aplicamos nuestras normas de inscripción a los casos en particular, ¿cierto? Esa es la idea. Por eso que acá estamos siendo bastante prácticos y nos estamos refiriendo básicamente a la aplicación de la norma con relación a determinados actos. Bien, unas cuestiones que nos tienen o surgen como interrogantes serían: ¿y podré formular la reserva de la inscripción de la hipoteca legal? ¿Qué opinan ustedes? La norma me dice, si hay saldo del precio o el precio no ha sido cancelado totalmente, se inscribirá la hipoteca legal. ¿Ok? Se inscribirá la hipoteca legal. La pregunta que surge es, ¿y yo podré hacer reserva de la inscripción respecto de esa inscripción de la hipoteca legal? ¿Podré solicitar al registro la reserva? Es decir, que no se inscriba ese acto, que no se pronuncien por ese acto. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Ok? Yo, presentante, no voy a poder solicitar la reserva de esa inscripción de la hipoteca legal. ¿Por qué? Porque hemos indicado que por mandato legal el registrador de oficio la inscribirá. ¿Cierto? La inscribirá. ¿Y hay algún motivo mediante el cual el registrador diga, ya, no estoy obligado a inscribirlo a pesar de que la ley me obliga? Sí. ¿Cuándo? Cuando se presenta la renuncia. ¿Pero quién renuncia? ¿El presentante?
No, igual en el documento público de transferencia de la compra-venta, quien tiene que renunciar, pues, ¿quién es? El vendedor, ¿cierto? Yo, vendedor, a mí me deben el saldo del precio, perfecto, renuncio a la hipoteca legal. Sus razones, sus motivos tendrá, ¿cierto? A pesar de que la ley le ampara y le está protegiendo respecto a ese precio remanente, el vendedor decide renunciar a ese saldo del precio. Entonces, si bien es cierto que no se puede formular la reserva de esa inscripción, lo que sí podemos hacer es renunciar a esa hipoteca legal en el mismo documento público. ¿Ok? En el mismo documento público de transferencia, ahí el vendedor renuncia a la hipoteca legal. Consecuentemente ya se pierde esta naturaleza de oficio y se inscribirá únicamente la compra-venta. ¿Ok? Se inscribirá la compra-venta. Disculpen. Continuamos. Siguiente artículo, artículo 94. Nos habla de la inscripción de la transferencia de propiedad en la compra-venta con pacto de reserva de propiedad y arrendamiento-venta. ¿Ok? Inscripción de la transferencia de propiedad en la compra-venta con pacto de reserva de propiedad. Veamos qué dice este artículo. Mediante el pacto de reserva de propiedad o de reserva de dominio, el vendedor se reserva el dominio de la cosa vendida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el comprador pague la totalidad del precio establecido. Así, si el comprador incurre en incumplimiento en el pago del predio, el vendedor no transferirá el dominio del bien. El pacto, lógico, tiene que constar en el contrato de compra-venta. Segunda parte nos dice, en el caso de contrato de compra-venta con pacto de reserva de propiedad registrado previamente, para inscribir la transferencia de propiedad a favor del adquirente, se presentará escritura pública o formulario registral otorgado por el vendedor, declarando que se ha cancelado el importe del precio convenido, o en todo caso que ha operado la transferencia. Vamos al revés como el cangrejo. Dice, cuando no hubiera operado la transferencia y tenemos nuestro contrato de compra-venta, ¿ok? Tenemos nuestro contrato de compra-venta y le hemos insertado el pacto de reserva de propiedad o de dominio, ¿vamos a poder inscribir la transferencia? No inscribimos la transferencia, ¿ok? No inscribimos la transferencia. Como dice la primera parte del artículo, cuando no hubiera operado la transferencia, solo se inscribirá el pacto de reserva de dominio en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Ok? Si lo estamos inscribiendo en el rubro de cargas y gravámenes, la pregunta es, ¿hay transferencia? La respuesta es no. ¿Cierto? No ha operado la transferencia. ¿Qué necesitamos para que opere la transferencia? Otro documento público, mediante la cual se deje constancia de la cancelación, ¿cierto? Por eso les decía que estábamos como el cangrejo, porque estamos al revés. Y dice, ahora sí encaja. Nosotros tenemos nuestro contrato de compra-venta con pacto de reserva de dominio y no se ha cancelado, no opera la transferencia y podemos solicitar su inscripción, sí. ¿Pero en dónde? En el rubro de cargas y gravámenes únicamente. Perfecto, ya inscribimos y ahora resulta que yo ya cancelé ese precio. Ya cancelé totalmente. Si lo cancelé totalmente, ¿qué va a operar? Opera la transferencia. Y justamente ahora sí me hace referencia esta parte del artículo. Me dice, en el caso de contrato de compra-venta con pacto de reserva de propiedad registrado previamente, acá está registrado, para inscribir la transferencia de propiedad a favor del adquirente, se presentará la escritura pública o formulario registral. ¿Otorgado por quién? Por el vendedor. ¿Y qué debe declarar el vendedor? Que se ha cancelado el importe del precio convenido.
¿ok? O en todo caso indicará que ha operado la transferencia. Entonces, con este documento público, con el formulario registral, ya podemos solicitar la inscripción de la transferencia. Ahora sí, como una transferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se canceló el precio convenido. Entonces acá tenemos la opción de inscribir en el rubro de cargas y gravámenes cuando aún no se ha cancelado el saldo del precio, y segundo, inscribir la transferencia en un segundo momento cuando el precio ha sido cancelado. Acá se nos presenta una figura interesante. Dice pacto de reserva de propiedad e hipoteca legal. Pacto de reserva de propiedad e hipoteca legal. ¿Qué pasa si yo busco asegurarme y quiero garantizarme de todo? ¿Ok? Quiero garantizarme de todo y digo, tengo mi contrato de compra-venta, vean ustedes, y establezco en él un pacto de reserva de dominio, ¿ok? O de propiedad. Lo presento a registros públicos y en una segunda parte le digo, señor registrador, como quiera, ojo, como quiera, que el precio no ha sido cancelado, solicito a ustedes de oficio que se inscriba también la hipoteca legal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Procederá que se inscriba la hipoteca legal y procederá que se inscriba el pacto de reserva de dominio? Por supuesto, el primero en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Qué opinan ustedes? 10 segundos para pensarlo. Bien, en principio nosotros decimos, cuando no se ha cancelado el precio, nosotros podemos insertar esta cláusula del pacto de reserva de dominio, ¿cierto? En otras palabras, que nos reservamos el dominio o la transferencia del dominio hasta que el precio sea cancelado. Decimos nosotros también, si el precio no ha sido cancelado, podemos inscribir la compra-venta como tal en el rubro de dominio. No, ¿cierto? No vamos a poder inscribirla. ¿Qué dice la norma? Se lo podrá inscribir en el rubro de cargas y gravámenes. Pregunto, ¿operó en este caso la transferencia? No. Si no ha operado la transferencia, si no ha operado la transferencia, no hay transferencia de dominio, ¿podríamos hablar de una hipoteca legal? ¿O una hipoteca en términos genéricos? Que no sea legal, a lo mejor una hipoteca común. La respuesta es no, porque no ha habido transferencia de propiedad, ¿cierto? ¿Y quién hipoteca un bien? Propietario. Aquí no hay transferencia de dominio. Por ende, el propietario sigue siendo ¿quién? El que inicialmente figuró en los antecedentes registrales como vendedor. ¿Ok? Entonces, en este caso, no va a operar la hipoteca legal. ¿Por qué? Reitero, porque estamos inscribiendo nuestro contrato de compra-venta con reserva de dominio en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Por qué? Porque aún no hay transferencia. ¿Ok? Aún no hay transferencia. ¿Cierto? ¿Clara la idea? Porque muchas veces, a veces, simplemente ponemos pacto de reserva de dominio e hipoteca. No podríamos utilizar las dos figuras. O utilizamos nuestro contrato de compra-venta e inscribimos la hipoteca, donde ya opera la transferencia, o inscribimos la compra-venta con pacto de reserva de dominio, donde aún no opera transferencia. Y consecuentemente, si no opera transferencia, ¿qué propietario otorga la hipoteca? ¿El mismo vendedor? No, si yo aparezco en los antecedentes registrales todavía como propietario, porque no ha operado la transferencia. Únicamente se inscribió esto en el rubro de cargas y gravámenes. ¿Ok?
a tener en cuenta entonces cuando redactamos nuestros contratos de transferencia con esta cláusula y pretendemos también adicionarle la figura de la hipoteca. Se han dado casos, por si acaso, no crean que esta es una ilusión, no, se han dado casos como estos. Otra figura, la inscripción de la transferencia de propiedad en el arrendamiento financiero. En su momento, a lo mejor con más amplitud, van a ver este tema cuando se inscribe el arrendamiento financiero. Acá lo que vamos a hacer es que la inscripción de la transferencia a consecuencia del arrendamiento financiero. En términos genéricos, si queremos dar un concepto, podríamos decir, el arrendamiento financiero es el contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por parte de la arrendataria mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. Esta última parte es la que nos interesa. Esta arrendataria puede comprar dichos bienes de acuerdo al valor pactado. ¿Okay? Ahora sí nos vamos a nuestro reglamento de predios. Como le digo, la figura mercantil ha de ser muy enredada, pero para el tema de la inscripción descendemos y vean que es bastante simple o sencillo. Inscripción de del arrendamiento financiero. En la inscripción del arrendamiento financiero, el arrendamiento y la opción de compra se extenderán en el mismo asiento en el que se consignará el plazo de duración del contrato, la renta convenida, el valor de venta pactado o el criterio establecido para la determinación del valor residual del bien y el plazo para ejercer la opción de compra. En otras palabras, se inscribirán los elementos del contrato de arrendamiento financiero o también conocido como leasing, ¿cierto? Todos los elementos es necesario que se inscriban en el asiento de inscripción de arrendamiento financiero. El siguiente artículo nos indica, ya yendo al tema que nos interesa, la transferencia. Para inscribir la transferencia de propiedad a favor del adquirente en el caso de arrendamiento financiero, ¿qué vamos a presentar? La escritura pública o formulario de transferencia otorgados por las partes. En otras palabras, desde el punto de vista ya registral, este es un contrato de transferencia. ¿Y qué necesitamos? Formulario registral cuando no supere las 20 unidades impositivas tributarias o la escritura pública. ¿Ok? O la escritura pública. Es lo que necesitamos únicamente para poder inscribir nosotros la transferencia a consecuencia del arrendamiento financiero. Vamos ahora sí a un tema que registralmente es no difícil, pero sí que nos trae una serie de complicaciones, porque acá hablamos de la transferencia de las cuotas ideales. Artículo 96, transferencias de cuotas ideales de un predio. ¿Cuándo hablamos de cuotas ideales? Hablamos de cuotas ideales cuando aparece la figura de la copropiedad, ¿cierto? Entonces veamos qué nos dice el Código Civil, respecto a la copropiedad. Artículo 969 del Código Civil. Dice, hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas, ¿cierto? A dos o más personas, como en la figura, un solo bien y tenemos a varios propietarios. Ahora sí, si tenemos varios propietarios, cada uno tiene derecho a una cuota ideal. ¿Y cómo opera la transferencia en el caso de cuotas ideales? Veamos qué nos dice el artículo 96. Dice, en el caso de transferencias de cuotas ideales, en el asiento se indicará, además de los datos previstos en el literal D del artículo 3º, la parte genérica,
la cuota ideal con respecto a la totalidad del predio que es objeto de la enajenación, circunstancia que debe constar expresamente en el título. ¿Qué significa esto? Bueno, acá les dejo la parte genérica que les había estado comentando, pero vamos a este tema importante de las transferencias en cuotas ideales. Veamos, dice, en el caso de transferencias de cuotas ideales, en el asiento se indicará, además de los datos previstos en el literal D del artículo 13, ya lo hemos mencionado, la cuota ideal con respecto a la totalidad del predio que es objeto de la enajenación. ¿Ok? La cuota ideal respecto a la totalidad del predio. ¿Cuál es el total de la cuota ideal de un predio? Siempre el 100%, ¿cierto? Siempre el 100%. Bien, de la figura nosotros decimos, ¿y cómo aplicamos este artículo? Que nos dice que debemos de mencionar la cuota ideal respecto a la totalidad del predio. A ver, supongamos que acá son dos copropietarios, y uno de ellos es propietario del 60% de acciones y derechos, o de derechos y acciones, como quieran ustedes. ¿Ok? Pues bien, yo que soy propietario de ese 60%, quiero hacer una transferencia, pero no del total del 60%. Quiero transferir, supongamos, mi 50% del total de mis acciones y derechos. ¿Ok? Y supongamos que así lo expreso. Veamos a la figura, a ver, compliquémonos un poquito. Yo, Víctor Guamán, soy copropietario conjuntamente con el señor X, y él tiene 40% de acciones y derechos del predio como cuota ideal, y yo, Víctor Guamán, el 60%. Pues bien, digo, yo quiero vender el 50% de mis acciones y derechos. Me enredo la figura y digo, bueno, voy a venderle al señor Y el 50% de mis acciones y derechos. Voy a transferir esa cuota ideal, mi 50%. Fácilmente acá yo digo, pues, mi 50% con relación al predio equivale a ¿cuánto? Con relación al predio equivale al 30% del total. Pero no lo expreso así. Yo digo, transfiero al señor Y el 50% de mis acciones y derechos. ¿Qué me dice la norma? No, señor. Cuando usted transfiere cuotas ideales, la cuota ideal que va a transferir debe ser tomada con respecto a la totalidad del predio. Ajá, entonces ahora ya sé que no debo hacer esto, y por el contrario, ¿qué debo de transferir? Si yo quiero transferir el 50% de mis acciones y derechos de mis acciones, no del total, pues voy a transferir el 30% de mis acciones y derechos que me corresponden en el predio inscrito en X partida o en tal partida registral. ¿Cierto? Este 30% que transfiero materialmente es 50% de lo que yo tengo. Pero ¿qué me exige la norma? Que lo consigne con relación al 100% del predio, ¿cierto? Del predio. Entonces no nos complicamos la vida, ¿y qué hago? Transfiero el 30% de mis acciones y derechos con relación al 100% o a la totalidad del predio. ¿Ok? ¿Está clara la idea? Esto justamente trae a colación porque se habían presentado una serie de casos que la persona transfería. Transfiero, a veces siempre con el 50%. Transfiero el 10% de mis acciones y derechos.
Después agarraba y decía, transfiero el 15% de mis acciones y derechos. Ajá, pero ¿cuánto es el 15% del 60% menos el 10%? ¿Qué pasó? Ojo, si yo digo que estoy transfiriendo el 10% del total de mis acciones y derechos, ¿cuánto estoy transfiriendo? Solamente el 6%. Si transfiero el 6% inicialmente, ¿cuánto me va a quedar? 54%. Si después digo, transfiero el 15%, ¿15% de qué? ¿Del total o de lo que me queda? ¿Y qué pasa si las escrituras públicas las hice en paralelo? Las hice en paralelo y consigné en un solo momento que era el 10% del 60% y que era el 15% del 60%. Las escrituras las hice en paralelo, pero cuando las presento primero una y después de 6 meses presento la otra. ¿Qué va a decir el registrador? Un momentito, ya su 60%, ya su 100% no es el 60% con relación al predio. Un enredo de palabras que espero que me entiendan. ¿Ok? Entonces, como usted ya transfirió su 10%, ahora le quedan, su 100% es 54% del total. No, pero yo he adquirido, dice el comprador, 15%. Pero señor, ¿usted adquirió el 15% de qué? ¿Del 60% o del 54%? Evitémonos complicaciones, dice la ley. Evitémonos complicaciones. No, señor, cuando usted transfiera, no va a transferir con relación a su 100%, sino al 100%, con relación al 100% del predio. ¿Ok? Entonces aquí es más fácil. Si yo tengo otra vez mi 60% y quiero transferir el 10%, ¿qué hago? Transfiero el 10% de las acciones y derechos con respecto al predio. Transfiero el otro 10% que me corresponde con relación al 100% del ¿qué? Del predio. Nada de mi 100%, ya me olvido de mi 100% porque yo lo que tengo es 60% con relación al 100% del predio. Espero que me haya dejado entender con este pequeño juego de palabras, pero era necesario para llegar a determinar el por qué la norma establece ahora pues que la enajenación se realice teniendo en cuenta el 100% de la transferencia con relación al predio, ¿ok? Con relación al predio. Como les digo, esto se modificó para efectos de no tener las complicaciones en las cuales nosotros nos estábamos enredando, ¿cierto? Esa era la idea o el objeto de esta norma. Bien, ¿qué pasa si cada copropietario quiere transferir o quiere hacer una transferencia parcial? Veamos, dice la norma. En el caso de transferencia parcial de 2 o más copropietarios, deberá especificarse la parte de la cuota ideal que cada quien transfiere. ¿Ok? Igual, entonces, si son varios copropietarios que están transfiriendo, cada uno de ellos deberá mencionar cuál es el porcentaje de acciones y derechos que están transfiriendo. Esto en el supuesto, por supuesto, disculpe la redundancia, de que participen varios copropietarios en la transferencia. ¿Por qué? Porque nada quita que cada contrato pueda materializarse en un documento independiente. ¿Ok? En un documento independiente. Aquí, por ejemplo, cada uno de ellos va a transferir un porcentaje determinado a favor del comprador. ¿Ok? A favor del comprador. Entonces, acá será necesario que se exprese qué porcentaje está transfiriendo cada uno de ellos. Puede ser que el porcentaje que cada uno de ellos tenga con relación al predio sea mayor.
y solamente transfiere un porcentaje determinado. ¿Ok? Solo un porcentaje determinado. Pero puede suceder otra figura. ¿Qué pasa si yo voy a transferir el total de mis acciones y derechos? Para no complicarme la vida tanto, ¿puedo decir yo que transfiero la totalidad de las acciones y derechos que me corresponde respecto al predio X? Sí, claro que sí. Y dejo de complicarme la vida para mí y voy a dejar, o no le voy a complicar la vida para el registrador que califique el título. ¿Por qué? Porque ya esta persona va a dejar de ser titular, puesto que está transfiriendo la totalidad del porcentaje que le corresponde. ¿Ok? La totalidad. Así dice la figura. Cuando se transfiera la integridad de la alícuota que le corresponde a cada uno de los copropietarios, no se requiere consignar expresamente en el título el porcentaje transferido. ¿Para qué lo voy a mencionar? Si estoy transfiriendo la totalidad de acciones y derechos o del porcentaje que me corresponde del predio, ¿cierto? Ya dejo de ser propietario con esta transferencia. ¿Ok? Continuamos. Transferencias formalizadas con posterioridad al fallecimiento del transferente o del adquirente. No es adquiriente, es adquirente. Bien, veamos, artículo 97. Dice, la transferencia formalizada con posterioridad al fallecimiento del transferente o adquirente se inscribe a mérito de la escritura pública o formulario registral, legalizado por notario, otorgado por una de las partes y por los sucesores del causante, o en el caso que la formalización sea posterior al fallecimiento de ambos contratantes, por los sucesores de estos. Veamos. ¿Qué se presenta acá? Vamos con la compra-venta. Puede suceder que el comprador no culminó con la formalización de la transferencia y antes de ella fallezca. ¿Ok? El comprador. Puede suceder también en su caso que el vendedor, independientemente del caso anterior, el vendedor no culmina con la formalización de la transferencia y fallece. ¿Ok? Pues bien, dice la norma, en cualquiera de los dos casos, los sucesores pueden culminar este proceso o esta transferencia. En otras palabras, pueden formalizar la transferencia los sucesores. ¿Y quiénes van a ser los sucesores? Quienes hayan sido declarados herederos, ¿cierto? Quienes hayan sido declarados herederos. Que vamos a necesitar entonces que se ha inscrito esta declaración de herederos en el registro personal, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo podemos determinar quiénes son los sucesores que van a poder intervenir ante esta figura o en esta figura? Necesitamos pues que intervengan, si fuere el comprador, pues los sucesores tendrán que intervenir para culminar con la transferencia, ¿cierto? Y si fuere el supuesto de que haya fallecido el vendedor, sus sucesores son los que tendrán que intervenir en este proceso de formalizar la transferencia. Puede ocurrir incluso, como dice la norma, que los dos hayan fallecido. En este caso, pues, actuarán los sucesores de cada uno de ellos. ¿Hay un requisito adicional que se pida? Yo creo que no. Particularmente creo que no. ¿Por qué? Porque si estoy acreditando que soy, supongamos, el único heredero y concluye este proceso de formalización y materializo o lo materializo en la escritura pública, el documento idóneo es justamente esa escritura pública, que debe tener sin ningún problema acceso al registro. Mi pregunta sería, mínimo se supone que debe estar suscrita una minuta, ¿cierto?, mediante la cual se comprometió el vendedor a transferir el bien.
¿cierto? A lo mejor por ahí surge la pregunta y digo, ¿será necesario que exista una transferencia, una minuta con firma certificada o con firma legalizada por el notario? Yo creo que no. Tengan en cuenta que el Código Civil establece la transferencia de bienes inmuebles con el consentimiento de las partes, ¿cierto? Con el consentimiento de las partes. Entonces, ¿por qué tendríamos que solicitar nosotros un documento, o por decirlo menos, un documento mínimo con un mínimo de formalidad como es la minuta o un documento privado con firma certificada por notario? ¿Fecha cierta de qué? ¿Fecha cierta de qué? Si quienes están actuando justamente son los herederos, que son los que tienen más interés en ese derecho de propiedad, ¿cierto? Entonces creo yo que bastará la intervención de ellos continuando con ese proceso de transferencia de la compra-venta para que no tengan ningún tipo, creo yo, mi punto de vista, ningún tipo de observación este documento que ha sido formalizado. ¿Ok? Entonces nos da la posibilidad de que este proceso sea continuado por los sucesores cuando no ha concluido, ¿cierto? Puede suceder que el vendedor se esté dirigiendo a la notaría para firmar la escritura pública y por el camino le ocurre el fallecimiento, ¿cierto? No culmina con los datos. ¿Quiénes lo deben concluir? Sus sucesores. Pero esos sucesores, pues, tienen que acreditarlo. ¿Cómo lo acreditarán? ¿Con partida de nacimiento, partida de matrimonio? No. Lo acreditarán con la inscripción de su calidad de herederos en el registro personal, ¿cierto? En el registro personal. ¿Ok? Pasemos. ¿En qué casos se va a otorgar esto? ¿En qué casos? En todas las transferencias, sea a título oneroso o a título gratuito, solo en las transferencias a título oneroso, solo en las transferencias a título gratuito. ¿Qué creen ustedes? Este artículo podríamos aplicarlo para los casos a título oneroso, una compra-venta, un precio por cancelar, sí, ahí no habría ningún problema, ¿cierto? Un precio por cancelar, existe todo un proceso de formalización de esa transferencia, por así decirlo. Por el contrario, ¿qué es lo que pasa en las transferencias a título gratuito? Las transferencias a título gratuito, básicamente, ¿cuál? Donación. ¿Podría darse este caso o esta figura en una transferencia a título gratuito, llámese donación? La respuesta, desde mi punto de vista, sería no. ¿Por qué? Porque aquí, necesariamente, para que opere la donación, ¿qué se necesita? Escritura pública. ¿Con documento privado habrá transferencia? No. ¿Ok? No. Una de las formalidades, una de las formalidades de la transferencia a título gratuito es justamente que la donación se otorgue por escritura pública. Se otorgue por escritura pública en el caso de inmuebles. Entonces, en este supuesto de la norma, creo yo que se aplica básicamente, o me atrevo a decir obligatoriamente, para las transferencias a título oneroso, más no para las transferencias a título gratuito. ¿Ok? A tenerlo en cuenta entonces este punto cuando querramos regularizar o formalizar una situación similar. Otra figura que se nos puede presentar, el artículo 98, inscripción de transferencias realizadas por el causante a favor de terceros. Ojo, inscripción de transferencias realizadas por el causante a favor de terceros. Veamos, ¿qué dice la norma? Dice, las transferencias a favor de terceros efectuadas por el causante antes de su fallecimiento, ¿ok? Tengo entonces compra-venta,
otorgué la escritura pública de compra-venta, ¿ok? Y supongamos que esta escritura de compra-venta, solo supongamos, que fue el 16 de julio del 2016, ¿ok? 16 de julio de 2016 otorgué la escritura pública de compra-venta a favor del señor X, ¿ok? Lista de escritura pública, perfecto. Y el 20 de octubre del 2016, este vendedor fallece. ¿Ok? La primera parte dice: las transferencias a favor de terceros efectuadas por el causante antes de su fallecimiento, la figura que estamos poniendo el ejemplo, podrán inscribirse aun cuando en la partida registral del predio se hubiere inscrito la sucesión a título universal. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? 16 de julio 2016 se realizó la transferencia. ¿Ok? Este señor fallece el 20 de octubre del 2016. Los herederos son bastante cuidadosos y realizan el proceso de declaración de herederos, ¿cierto? Realizan el proceso de declaración de herederos e inscriben esta declaración en el registro de predios. Por supuesto, se entiende con fecha posterior al fallecimiento. Inscriben la declaración de herederos a favor de ellos y se establece pues herederos a todas estas personas. La pregunta es: ellos se han inscrito a título gratuito, ¿cierto? Porque es una sucesión. La pregunta, reitero, es: ¿este bien forma parte de la masa hereditaria? No, ¿cierto? No. ¿Por qué no? Porque ya fue transferido y su precio en su momento cancelado. ¿Ok? Cancelado. Entonces, este bien no pasa a formar parte de la masa hereditaria. Consecuentemente, pues, ahora, de que hay una inactividad por parte del vendedor, ojo, tengan en cuenta que no es obligatorio. Tengan en cuenta algo importante, que nuestro sistema registral no es constitutivo, es declarativo. Por ende, el hecho de que inscribimos un acto determinado cuando no hay obligación de inscribirlo es por un tema de seguridad, por un tema de oponibilidad frente a terceros. Igual en este caso, este señor comprador X no quiso inscribirlo. Los motivos no nos compete determinarlos. Simplemente no se inscribió la transferencia, ¿ok? Pero ya ese bien fue transferido, independientemente de la inscripción. Entonces, si fue transferido, no va a ser parte de esa masa hereditaria, ¿ok? Pero surge una pregunta interesante, ¿ok? Este señor no lo inscribió. ¿Qué pasa si se inscribió la declaratoria de herederos? ¿Puede el señor X aparecer y decir, bueno, solicito la inscripción de ese bien porque es de mi propiedad? Ajá, acá la norma lo ampara, ¿cierto? La norma lo ampara y justamente por eso dice: las transferencias a favor de terceros efectuadas por el causante antes de su fallecimiento podrán inscribirse aun cuando en la partida registral del predio se hubiera inscrito la sucesión a título universal. Y la última parte es la interesante: siempre que su inscripción no perjudique a terceros. Ahí viene a lo mejor el detalle. ¿Qué pasa si estos herederos que fueron declarados inscribieron su derecho en la partida registral de ese predio y lo transfirieron a título oneroso al señor Y?
aquí es oponible, ¿cierto? Aquí es oponible su derecho. Quien recurre primero al registro, su derecho se ve amparado y protegido. ¿Por qué? Porque ya se realizó una transferencia a título oneroso, ¿cierto? Ya se realizó la transferencia a título oneroso. Entonces, aquí en este caso, si se produjo una transferencia a título oneroso, ya no va a ser posible aplicar este dispositivo, ¿ok? Ya no es posible aplicar ese dispositivo, ¿cierto? Ya se ventilará el mejor derecho en la vía judicial, es un tema que no nos compete. Hablando estrictamente del tema registral, si operó una transferencia posterior por parte de los herederos, ya no podremos inscribir amparándonos en esta norma legal, ¿ok? Bien, continuemos, que nos está quedando corto el tiempo. Cargas y gravámenes que no constituyen obstáculo para la inscripción. Dice, la circunstancia de que en el título presentado se deje constancia de la existencia o inexistencia de cargas y gravámenes contrariamente a lo que aparece inscrito en la partida registral, no impide la inscripción de la transferencia ni afecta la prelación que otorga el registro. ¿Qué es lo que sucede acá? Puede suceder que en los antecedentes registrales de esta partida el predio tenga, digámoslo así, un embargo o tenga inscrita una hipoteca, ¿cierto? Resulta que en mi escritura pública de transferencia, de compra-venta, el vendedor, conjuntamente con el comprador, consignan pues que el predio no está sujeto a ninguna carga ni gravamen, ¿cierto? Y así lo presentan al registro. La pregunta es, esta afirmación que se hace, sabemos que está en contra de lo que aparece en los antecedentes registrales, pero ¿será un obstáculo para lograr la inscripción? No. La norma nos dice claramente, la circunstancia de que en el título presentado, en escritura pública de transferencia en el ejemplo, se deje constancia de la inexistencia o existencia de cargas y gravámenes contrariamente a lo que aparece inscrito en la partida registral, no impide la inscripción de la transferencia, ni afecta la prelación que otorga el registro. ¿Qué significa? ¿Se va a proceder con la transferencia? Sí. ¿Y qué significa una vez que yo he inscrito la transferencia? Inicialmente el titular era Víctor Guamán, se lo transfería al señor Jorge Rodríguez. La pregunta es, yo aquí consigné, no hay cargas ni gravámenes, te lo vendo, mi predio no tiene ni carga ni gravamen. Pongamos que el comprador no tuvo ¿cómo le podría decir? Discúlpeme, se me escapó la palabra. No tuvo el cuidado de rever los antecedentes registrales y verificar que había un embargo de una hipoteca. Presunción, publicidad, ¿cierto? Todos conocemos la inscripción de los asientos registrales. Publicidad formal, publicidad material. Están en los antecedentes registrales. Si tú no lo viste, pudiste haberlo pedido. ¿No lo hiciste? Decisión suya, señor comprador. Pues bien, si yo lo compro y ya se transfiere la propiedad al señor Jorge Rodríguez, ¿qué dice la segunda parte? No afecta la prelación que otorga el registro. El embargo fue inscrito anteriormente, con anterioridad. La hipoteca fue inscrita con anterioridad. Si se incumple alguna de estas obligaciones o se ejecute el embargo, se convierte a lo mejor en un remate y una sucesiva adjudicación, se va a proceder sin ningún problema porque estas anotaciones tanto de hipoteca o de embargo tienen prelación en el registro, ¿cierto? Fueron otorgados con anterioridad. ¿Se inscribe? Sí se inscribe. A sabiendas, el comprador está adquiriendo con estas cargas. Importa a nivel de inscribir la transferencia que no tenga concordancia lo que se está indicando con los antecedentes registrales, no. Se presume que todos sabemos el contenido de los asientos de inscripción. Tenemos, por eso les digo, el tema de la publicidad formal y la publicidad material. Todos tenemos acceso al registro.
todos podemos pedir la información que corresponda. ¿Ok? Entonces acá, claramente, el predio tiene gravamen. Si yo digo que no tiene cuando lo vendo, fácilmente, ¿qué hago? Antecedentes registrales, para ver cuál es la situación y la condición del predio que voy a adquirir. Si a pesar de eso se plasma eso en la transferencia, no va a haber ningún problema porque opera la misma. ¿Ok? Va a operar. Pero ojo a tener cuidado porque esta afirmación nos puede costar este problema de que se ejecute la hipoteca o ese embargo o ese bien embargado se remate. ¿Ok? A tener cuidado entonces. Continuamos. Transferencia de predio cuya edificación no se encuentra inscrita. Artículo 100. Dice, en los casos de transferencia de predio cuya edificación no se encuentra inscrita, ¿ok? Antecedente registral y partida registral, ¿qué aparece? Terreno. No aparece ninguna edificación inscrita en el rubro B, descripción del inmueble, ¿cierto? Nunca se inscribió. Puede ser que en la realidad exista una edificación, puede ser que exista. Sigamos. Dice, en los casos de transferencia de predio cuya edificación no se encuentra inscrita, no constituye obstáculo para la inscripción que en el título se haya consignado que la edificación también es objeto de transferencia. ¿Ok? Si en el contrato de compra-venta consigno que se transfiere tanto el terreno como lo edificado, no voy a tener yo ningún tipo de inconveniente en que esa transferencia se inscriba. El registrador podrá o está en su facultad pedir, ya señor, ¿sabe qué? En su contrato de compra-venta dice que también está transfiriendo la edificación que existe sobre el predio. Así que como acto previo, inscriba la fábrica. Falso. Eso no podrá hacer el registrador. Tendrá que inscribir la transferencia. ¿Ok? No va a poder solicitar que se inscriba previamente la fábrica a fin de que tenga concordancia esa transferencia que indica la edificación con relación a los antecedentes registrales. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema que se indique que también se transfiere la edificación. No, el tema es que no se va a poder, no se debe solicitar la inscripción de la fábrica. ¿Ok? No se va a solicitar la inscripción de la fábrica. Continuemos. Pago con títulos valores. Los títulos valores. Veamos qué nos dice el artículo 101 del reglamento. Dice, en los casos que en los contratos de compra-venta o permuta se acuerde que el pago se realice a través de la entrega de títulos valores, la inscripción se efectuará dejando constancia que el precio ha sido cancelado cuando se haya pactado o conste en el título el efecto cancelatorio. ¿Ok? Se haya pactado en el título o conste en el título el efecto cancelatorio. En la minuta, supongamos que se indica precio cancelado con el cheque por la cantidad de XX soles. Perfecto. En el momento que se otorga la escritura pública, ¿qué se debe indicar? Que ese cheque surte efectos cancelatorios o que ha sido cancelado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos inscribir la transferencia. ¿Ok? Con el precio se entiende cancelado. Segundo, ¿qué pasa si en el contrato de compra-venta plasmado en la escritura pública se indica que el pago se realizará con título, con un cheque? Más nada. ¿Qué necesita el registrador? Que se acredite que efectivamente el precio se canceló, que se realizó o se hizo efectivo el pago con ese cheque. Dicha circunstancia, estamos indicando, no aparece o no fluye en la escritura pública. ¿Cómo podríamos acreditar ese pago? Pues bien, en el segundo literal, la norma nos da la solución y nos dice: se puede acreditar el pago mediante la declaración jurada del vendedor con firma certificada por notario. Como no dice nada en la escritura pública, una forma de solucionar este tema es
declaración jurada del vendedor indicando que el precio ha sido cancelado, ¿cierto? Que se acreditó el pago o se realizó el pago. Y por último, el último supuesto nos dice: se presente la constancia de pago emitida por la entidad financiera, con firma del funcionario facultado, certificada por notario, contra la cual se giró el título valor, ¿cierto? Caso contrario, si no se ha acreditado, ¿qué va a proceder? La inscripción de la hipoteca legal. La inscripción de la hipoteca legal. Artículo 102. Cláusula resolutoria expresa. ¿En qué consiste esta cláusula resolutoria expresa? Veamos qué dice el artículo 1430 del Código Civil. Igual, puede convenirse pacto que se inserta en el contrato respectivo. Veamos, puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Pues bien, vamos a ver lo que dice nuestro reglamento de predios. Dice: la transferencia de propiedad como consecuencia de la ejecución de la cláusula resolutoria expresa a que se refiere el artículo 1430 del Código Civil se inscribirá en mérito a escritura pública o formulario registral, legalizado por notario, otorgado unilateralmente por la parte que goza del derecho a resolver el contrato, en el que se indique la prestación incumplida, debiendo adjuntar la carta notarial u otra comunicación indubitable cursada al deudor, en el sentido que quiere valerse de la cláusula resolutoria, salvo que se encuentre inserta en la escritura pública. ¿Ok? Entonces, creo que es bastante simple el tema que desarrolla en el ámbito registral. Demasiado simple, diría yo. Pero en todo caso, la norma está dada. Cualquiera de las dos partes contratantes puede hacer uso de esta cláusula resolutoria. ¿Cuál es la exigencia en todo caso? Que ésta se establezca con toda precisión, ¿cierto? Que ésta se establezca con toda precisión. ¿Y cuál es la forma de acceso al registro? La escritura pública unilateral, ¿ok? Unilateral, nos habla únicamente el reglamento, al cual se debe adjuntar el requerimiento. ¿Cuál es este requerimiento? La carta notarial. Pero por ahí pueden surgir algunas dudas, ¿no? Unilateralmente voy a otorgar la escritura pública, mediante el cual resuelvo el contrato y adjunto la carta notarial. ¿Y nada más? ¿Y cómo podría acreditar en todo caso, supongamos el comprador, de que canceló en su momento? Si a lo mejor fue tan rápido el proceso de que se presentó la escritura pública y se adjuntó la carta notarial. Por ahí podríamos decir que hay un vacío, ¿cierto? Que hay un vacío. ¿Qué pasa si esta carta notarial se dejó por debajo de la puerta? Las variables creo que pueden ser muchas, así que mejor no divaguemos y establezcamos que el requisito es escritura pública unilateral y adjuntar la carta notarial u otra comunicación indubitable, dice la norma, cursada al deudor en el sentido que quiere valerse de la cláusula resolutoria. Artículo 103. Transferencia por dación en pago o permuta. Veamos qué significan estas figuras. Dación en pago. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. ¿Ok?
¿Ok? Una prestación diferente. La permuta. Por la permuta, los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes. Bien, dice, cuando se inscribe una transferencia por dación en pago o permuta, si el adquirente queda obligado al pago de alguna diferencia en dinero, deberá extenderse la hipoteca legal respectiva, salvo renuncia expresa, la cual se hará constar en el asiento. En el caso de la dación en pago, se consignará la obligación en materia de cancelación total o parcial. Acá, a lo mejor yo puedo hacerme una pregunta. En la permuta, te transfiero un lote de terreno, ¿cierto? El señor A con el señor B, los permutantes. El señor A le dice, bueno, sabes que yo te transfiero tu lote de terreno. Yo no quiero dinero, así que tú transfiéreme al mismo tiempo, simultáneamente, transfiéreme tu edificio comercial. ¿Ok? Estamos hablando de transferencia de un edificio y de un lote de terreno. Los dos con antecedentes registrales. Pregunta. Se entiende, por supuesto, que es una permuta, ambos contenidos en una sola escritura pública, como es lógico, ¿cierto? Pregunta, ¿puedo hacer yo la reserva de la inscripción de esta transferencia? ¿O será obligatorio que yo realice, en el caso de la permuta, que se realicen las dos transferencias? Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que el acceso de las transferencias de bienes inmuebles, el acceso al registro es declarativo y no constitutivo, nada bastará para que yo pueda hacer uso de mi derecho de reserva y que inscriba únicamente la transferencia por la permuta del edificio a favor del señor B a favor del señor A. ¿Cierto? Creo yo que existe la posibilidad. ¿Qué pasa si yo no tengo interés en que se inscriba todavía la propiedad del lote de terreno a nombre del señor B? Y el señor B dice, sí, yo no quiero inscribirlo todavía. Bueno, entonces, el representante me reservo el derecho a la transferencia del lote de terreno al favor del señor B y que solamente se realice la transferencia del edificio al señor A. Sin temor a equivocarme, creo que podría proceder la reserva en ese sentido. ¿Ok? Por último, esta parte nos habla de la transferencia de bienes inmuebles futuros. Nos dice, en los casos en que todo o parte de la contraprestación por la adquisición de un bien presente esté constituido por la obligación de transferir en permuta bienes inmuebles futuros, una vez acreditada en el registro la existencia de dichos bienes, el adquirente de los mismos podrá solicitar la inscripción de su propiedad por el solo mérito del título archivado correspondiente, ¿cierto? Se materializan los bienes y procederá la inscripción. Bien, muchas gracias por la atención. Esta ha sido nuestra última sesión. Espero haber ayudado pues a tener unas nuevas luces con relación al desarrollo de esta parte o de este módulo. Muchas gracias por la atención.